Está cargando, ¿eh? Muy buenas noches. Que el eterno Dios bendiga a cada uno de ustedes, señores ministros y hermanos míos, y a nuestro hermano Juan Carlos de Jesús, director del programa Noticias del Fin. Queremos saludarlo desde la ciudad del Ecuador, la provincia de Tungurahua, allá en la sierra ecuatoriana, llamada la ciudad de Ambato. Queremos saludarlos cordialmente. Les saluda el pastor y profesor de Teología Bíblica del Nuevo Testamento, de lo cual, a través de la televisión online de Noticias del Fin, vamos a estar comenzando con una serie de enseñanzas 100% doctrinales respecto a los tiempos del fin. Estamos hablando de la extraordinaria doctrina de la escatología bíblica. Esta noche, entonces, vamos a comenzar definiendo lo que es la escatología bíblica. Primeramente, la escatología bíblica es una parte de la teología que se encarga de los estudios de los eventos del porvenir. La escatología también estudia la vida de ultratumba. La palabra escatología es de origen griego, escatos, que significa último, y logos, que expresa tratado o discurso. La importancia, señores ministros de la palabra y hermanos míos, de salir a través del programa de la televisión de Noticias del Fin es poder respaldar doctrinalmente lo que nuestro hermano Jesús hace como principio de parto, lo que le llama en el griego original, cuando capítulos completos escatológicos como Mateo 24, Lucas 21 o Marcos 13 enseña de diferentes circunstancias, diferentes eventos de escatología tienen que pasar antes que la bienaventuranza, la gloriosa bienaventuranza de la doctrina del arrebatamiento para una iglesia cristiana a nivel mundial tiene que suceder. Es por eso que queremos salir enseñando de una manera sistemática la doctrina de la escatología bíblica. Déjenme decirles, amados hermanos, en el mundo entero, que la Real Academia define también la palabra escatología como el conjunto de creencias y doctrinas referentes a la vida de ultratumba. Pero hay algo interesante, que científicamente la ciencia define la palabra escatología como el estudio de los excrementos humanos. Ahora, una cosa muy importante que tenemos que tomar en cuenta: la escatología es la rama de la teología bíblica que trata de los discursos proféticos bíblicos acerca de los acontecimientos futuros y los tiempos del fin. El eterno Dios es el arquitecto de todos los tiempos, de todas las edades, y al eterno Dios le ha parecido muy bien hacernos partícipes respecto a este plan extraordinario escrito en la Biblia del futuro. Dios ha revelado su programa, su proyecto, detalladamente
dentro de toda la escritura bíblica, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La escatología bíblica es el 60% de la Biblia. Es el estudio de la vida después de la muerte. Y es el estudio de los eventos futuros de lo que tiene que suceder en el mundo entero. Por ejemplo, universitariamente, académicamente, existe la disciplina que se llama la tanatología. La palabra muerte significa, mejor dicho, del griego thanatos. Y la palabra muerte, para la ciencia, por ejemplo, es cuando un antropo, un hombre, un ser humano, deja de existir. Pero para la Biblia, señores ministros, hermanos míos y damas y caballeros, no es así. Para el eterno Dios, la muerte no acaba cuando el cuerpo biológico, o como dice la ciencia, las ondas cerebrales dejan de funcionar. La muerte para Dios, para cada ser humano en este mundo, es la separación de la parte material a la parte inmaterial. El cuerpo biológico deja de funcionar, pero la parte inmaterial no. El espíritu y el alma, la parte espiritual, inmaterial, la parte intangible, sigue. Y eso es algo que vamos a estudiar sobre la antropología bíblica. Cuando hablamos de antropología bíblica, estamos hablando la disciplina bíblica acerca del hombre. El eterno Dios creó al ser humano y lo creó geográficamente, y como creador, Él tiene el diseño completo para conocer los tiempos de este mundo y los tiempos espirituales de la parte inmaterial del hombre. Ahora, como les dije, la escatología bíblica es el 60% de la Biblia. Los profetas mayores y los profetas menores son libros escatológicos, capítulos completos de la Biblia, como el capítulo de Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, son capítulos escatológicos. El libro del Apocalipsis es un libro escatológico. Por lo tanto, el 60% de la Santa Escritura es doctrina escatológica. Y es por eso que nosotros vemos que en el noticiero Noticias del Fin, lo que se está proclamando, anunciando, son noticias proféticas, son noticias que figuran a la luz de la Biblia y doctrinalmente. Y déjeme decirle algo. Por ejemplo, desde el primer versículo de la Biblia hasta el último versículo de la Biblia, el primer versículo de la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Desde ese primer versículo hasta el último versículo, todo es doctrina bíblica. Por lo tanto, hay doctrina de la cristología referente al Señor Jesucristo. Hay doctrina de la neumatología referente al Espíritu Santo. Está la doctrina de la santidad y hay muchas doctrinas extraordinarias que nos enseña la Santa Escritura. Y eso es lo que ahora en estos tiempos de que la iglesia cristiana está viviendo antes del arrebatamiento de la iglesia, arrebatamiento del griego arpazo, que significa sacar de golpe a algo, antes que suceda esta bienaventuranza del griego Macarios. Bienaventurados todos aquellos que seremos arrebatados. Tenemos que adoctrinarnos, tenemos que conocer la Santa Escritura.
Y en este tiempo vamos a enseñar lo que es la doctrina de la escatología, por ejemplo, desde el Génesis. Déjenme decirles algo, amados pastores. Hay 7 pactos en la Biblia, pero hay 4 pactos que marcan la escatología bíblica. Por ejemplo, el pacto abrahámico. Entre algunas características que tiene el pacto abrahámico, algunas características que Dios le prometió a Abraham, el fundador de la tierra de Israel, fue una tierra, un reino y un rey. Y el eterno Dios le juró a Abraham un rey, un reino y una tierra. Pero actualmente no tiene la tierra el pueblo de Israel, porque eso lo veremos más adelante cuando estudiemos en el último libro de la Biblia, donde el canon de las Santas Escrituras está cerrado, el misterio del Apocalipsis, el capítulo 20. Esas promesas también se las dieron a Isaac y a Jacob, pero hay 4 pactos que marcan la escatología bíblica y que todos debemos de conocer para saber los tiempos del fin. El pacto abrahámico o el mal llamado pacto palestino. Yo le he cambiado como profesor al pacto davídico, al pacto deuteronómico, porque es un pacto que está escrito en el libro de Deuteronomio. De ahí viene lo que es el pacto davídico, que el Señor le prometió a David un reino para siempre. Eso es escatología. Y de ahí viene el nuevo pacto, que es el Nuevo Testamento. Por lo tanto, hay 4 pactos que marcan la línea escatológica. Cuando nosotros conocemos la escatología desde el comienzo de la Biblia, por lo tanto vamos a tener una línea doctrinal correcta. Ahora, acá hay un problema. La escatología, más que cualquier otro campo de la teología bíblica, ha sufrido mucho a manos de los intérpretes. Cuando yo digo teología bíblica, la palabra teología en el griego es teos, que significa Dios, y logos, que significa tratado o discurso. Cuando yo digo teología bíblica, estoy hablando el tratado, el discurso de Dios escrito en la Biblia, revelado en la Biblia. La teología bíblica es la palabra de Dios. Y este campo de la doctrina de la escatología, por falta de una hermenéutica escatológica correcta, ha sufrido mucho en las manos de sus intérpretes. Y déjeme decirle algo, señores ministros y hermanos míos, ninguna cuestión que el ministro predicador de escatología debe de conocer es la manera correcta de la interpretación escatológica o la hermenéutica escatológica. La adopción de los diferentes métodos de interpretación ha producido las varias posiciones y explicaciones escatológicas que en su momento lo vamos a explicar bíblicamente y académicamente con todos los puntos de las diferentes interpretaciones escatológicas. Por ejemplo, permítame por favor dar algunos ejemplos. Algunos son partidarios del arrebatamiento antes de la tribulación y otros esperan el arrebatamiento dentro de la tribulación. ¿Se dan cuenta? Los problemas de estas diferencias
son de hermenéutica, que surgen de la adopción de los diferentes métodos de interpretación. Nuestro estudio, que a través de este extraordinario noticiero, Noticias del Fin, de lo cual lo dirige nuestro hermano Juan Carlos de Jesús, nuestro estudio incluye la consideración de todo, lo que era futuro en el momento de haber sido escrito, y es por eso que esta materia lo vamos a comenzar desde el primer libro de la Biblia. Vamos a hablar del Génesis. ¿Por qué? Porque hay promesas en el Génesis. Hay promesas que Dios ha prometido a Abraham, a un pueblo judío. Y si el eterno Dios prometió, es porque Dios va a cumplir. No quiero comenzar en este tiempo directamente con el futuro inmediato de la iglesia, a pesar de que sí lo vamos a enseñar. Pero no quiero comenzar directamente, por ejemplo, con el arrebatamiento, o con las bodas del Cordero, o el tribunal de Cristo, o la tribulación, sino que quiero llegar a esos puntos, pero mostrando la línea hermenéutica, escatológica que debemos de tener. ¿Para qué? Para que exista una manera correcta de aprender, ya que estamos viviendo los tiempos del fin. Y vamos a entender más adelante qué tiempos del fin, por favor. Ahora, hay profecías en el Génesis, hay promesas en el Génesis que Dios prometió a los patriarcas de la nación de Israel. ¿Quiere que le diga algo? El nombre de Israel lleva el nombre de los patriarcas y las matriarcas fundadoras de la nación judía. Por ejemplo, Israel, I de Isaac, S de Sara, R de Raquel, A de Abraham, E de Saúl y L de Lea. Israel, patriarcas y matriarcas fundadoras del pueblo de Israel. Ahora, el eterno Dios le prometió a Abraham, le prometió a Isaac y a Jacob. Y si Dios prometió, Dios es fiel y ha de cumplir en el futuro. Algunos cumplimientos aún están pendientes y en el futuro el eterno Dios cumplirá. Recordemos lo que dice el apóstol de los judíos, el apóstol Pedro, en la segunda epístola, capítulo 1, versículo 19. Y permítame leer honrando al único Dios trinitario, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y Pedro, inspirado por la tercera persona de la trinadeidad, lo que en el hebreo es el Ruach HaKodesh, y en el Nuevo Testamento el Paracleto, el Consolador, él escribe: tenemos, ¿quiénes? Todos los creyentes. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿A qué se refiere en el griego literal el apóstol Pedro cuando dice también la palabra profética más segura? Está hablando la palabra profética a nuestro Señor Jesucristo y a su segunda venida. Recordemos algo: un Mesías, dos venidas. La primera venida, el siervo sufriente, el Cordero.
Y la segunda venida, el león de la tribu de Judá. Ahora, al leer los capítulos 2, capítulo 7 y capítulo 9 del profeta mayor del Tanaj de los judíos, del Antiguo Testamento, el profeta Daniel, cuando leemos estos 3 capítulos, descubrimos la importancia, hermanos, del estudio escatológico. Y con todo respeto, la doctrina de la escatología es poco tratado dentro de la asamblea cristiana y también dentro de las escuelas bíblicas. Es un tema profundo, es un tema de mucho estudio, es un tema de muchos años de preparación. Por ejemplo, sin ofender a nadie, a veces uno piensa que porque conoce algunos temas específicos de la escatología, ya es un escatólogo bíblico. Y no es así, porque eso es lo que ha originado las diferentes maneras de interpretación. ¿Quiere que le diga algo? ¿Cuál es uno de los principios de la hermenéutica? Nadie puede agarrar un versículo bíblico y hacer doctrina bíblica. Uno tiene que conocer la escritura sagrada, uno tiene que conocer todas las doctrinas bíblicas para poder hablar específicamente un tema. Por ejemplo, existen muchos ministros preciosos que le dan poca importancia a la doctrina de la escatología bíblica y hablan otro tipo de doctrinas y no enseñan las profecías bíblicas de una manera correcta. La realidad, amados hermanos, es que no se puede medir la importancia que tiene una doctrina con la otra. No se puede descuidar ninguna doctrina bíblica. Todas las doctrinas delante del eterno Dios tienen un peso igual. Pero déjeme decirle algo extraordinario. Cuando nosotros estudiamos la doctrina de la escatología bíblica, nosotros ahí podemos cruzar todas las doctrinas bíblicas. La doctrina, por ejemplo, de los nombres de Dios. Podemos hablar la doctrina de la cristología, que abarca la unión hipostática en la teología, la encarnación de Dios hombre. Podemos abarcar la doctrina de la trinadeidad, la doctrina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por ejemplo, déjeme decirles algo. La Biblia a mí me enseña que Dios tiene 21 atributos. Pero un atributo es que Dios es eterno. Y si Dios es eterno, Él no solamente tiene 21 atributos. Él ha revelado desde el Génesis hasta el Apocalipsis 21 atributos. Pero como Él es eterno, Él es infinito, Él tiene atributos que solamente Él como Dios lo conoce. De esto se trata, hermanos preciosos, el poder ahora, antes del fin de la iglesia en la tierra, adoctrinarnos. Adoctrinarnos porque cuando nos adoctrinamos, nos edificamos, crecemos, enseñamos con rectitud a la iglesia y estamos preparados para irnos con nuestro Señor. Mira qué hermoso. Es por eso que el último de los apóstoles del colegio apostólico del Maestro Divino, el Señor Jesús, a Pablo le reveló
algo tan profundo que Pablo se lo enseñó a su hijo espiritual llamado Timoteo. Por ejemplo, Pablo tenía dos pequeños ministros jóvenes, Timoteo y Tito. Y Pablo, un rabino, un maestro, le dice a Timoteo, Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina que enseñes. Eso es muy importante. Hay que cuidarnos de nosotros mismos y de lo que nosotros enseñemos a otros. Hay muchas doctrinas que abarcan la doctrina de la escatología. Ahora, déjeme hacer una pregunta, porque la gente cristiana y la gente no cristiana se formula esta pregunta: ¿cuál es la razón del estudio de la doctrina de la escatología? Y déjenme decirles que una de las razones es porque la naturaleza humana lo requiere. Los seres humanos tenemos incertidumbres en nuestra vida. Hay cuestionamientos que las personas se hacen. Por ejemplo, muchos se preguntan, ¿qué pasa con mi vida después de la muerte? ¿Qué pasa con la vida de mis seres queridos después que mueren? Otros se preguntan, ¿cuál es el futuro de este mundo? Y déjenme decirles algo, que más adelante tocaremos con mucha profundidad y con mucha responsabilidad con mi hermano Juan Carlos de Jesús, con una profunda preparación, lo que se ha vivido en el tiempo del coronavirus. Yo le digo algo escatológicamente. Cada 2000 años en este mundo han sucedido cosas que han impactado el mundo. Después de Adán y Eva, pasaron 2000 años y vino el diluvio. Pasaron 2000 años y Dios, en la segunda persona, se hizo carne. Han pasado 2000 años y ha venido lo que se llama ahorita el COVID-19, el coronavirus, y el mundo entero, en un gran porcentaje, tuvo que entrar en cuarentena. Cada 2000 años han pasado cosas impactantes y la Biblia habla de esto que estamos viviendo. Entonces, la gente tiene preguntas. ¿Cuál es el futuro de este mundo? ¿Qué pasa con los seres queridos que han muerto? ¿Qué pasa con la vida después de la muerte? Y déjenme decirles algo. En esta vida terrenal, los antropos, la palabra antropo para hombre, tenemos incertidumbres y todos necesitamos esperanza en esta vida física y en la vida de ultratumba. Es por eso la importancia de estos estudios, tener cierto interés por los eventos futuros. Y déjeme decirle, damas y caballeros, el tener interés por los eventos futuros no es nada nuevo. Los antiguos tenían mucho interés. Yo les voy a decir algo. Por ejemplo, en la cultura egipcia, cuando morían los egipcios, enterraban a sus muertos con armas, porque ellos decían que podían necesitarlo después de esta vida. Y también les enterraban, por ejemplo, con comida, porque ellos pensaban que podían tener hambre después de esta vida. Pero bíblicamente, el extraordinario profeta Daniel, porque déjeme decirle algo, el libro de Daniel en el Antiguo Testamento es
el Apocalipsis del Nuevo Testamento. Y en el tiempo de Daniel existía incertidumbres por la vida después de la muerte y también por los eventos del porvenir en este mundo. Déjeme leerle lo que dice el capítulo 2, versículo 29 del libro del profeta Daniel. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Permítame ahora hacerle exégesis de este versículo bíblico. Estando tú, oh rey, está hablando de una inquietud que tenía el rey Nabucodonosor. Yo interpreto que en este tiempo el rey Nabucodonosor era muy joven y recién comenzaba su reinado. Y dice, te vinieron pensamientos por saber lo porvenir. Y eso es lo que significa la palabra griega escatología, el estudio de los eventos del porvenir. Y el que revela los misterios, solamente Dios revela los misterios. Ahora, el eterno Dios le había mostrado un sueño profético y el profeta Daniel le ha de interpretar el sueño al rey. ¿Se dan cuenta? Y el profeta Daniel le dice a Nabucodonosor, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Vamos a ver la psicología del rey Nabucodonosor. Cuando hablamos de psicología, estamos hablando del antropo, hombre emocional. Nabucodonosor tenía un poco de ansiedad y tenía incertidumbre en su vida. Estaba inquieto por su reinado, por los eventos futuros que podían acontecerle a él. Y acá observamos que el rey Nabucodonosor, el rey del primer imperio, porque hubieron 4 grandes imperios en el mundo: el imperio babilónico, el imperio persa, el imperio Grecia y el imperio romano. Observamos que Nabucodonosor estaba en su cama real y él estaba confortable y él tuvo inquietud. Y debemos de entender que hoy en día las personas tienen también incertidumbre sobre su futuro. Y las personas se preguntan, ¿qué pasará con la vida de cada persona después de esta muerte? También se preguntan, ¿qué pasará con el destino de cada persona? Y hoy en día, en el 2020, la gente se pregunta, ¿qué pasará con la pospandemia? Y déjenme decirles algo, la naturaleza humana necesita saber lo que el eterno Dios ha anunciado, ha proclamado en las Escrituras Sagradas. Por eso, toda la Escritura es inspirada por Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No es que nosotros no debemos de hablar del Antiguo Testamento. Por favor, cuando se le preguntó a un maestro rabino sobre toda la Escritura es inspirada por Dios, esta palabra griega, Dios sopló, seoneustos, toda la Escritura
desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Toda la Biblia es muy importante para nosotros, las ovejas del Maestro Divino, el Señor Jesucristo. Y todo el mundo debe de llegar a conocer toda la Escritura. Por ejemplo, los 11 primeros capítulos de la Biblia son, hermanos, la estructura fundamental para todas las doctrinas. Ahí comienza la doctrina de la amartología, que es una palabra griega para hablar sobre el pecado. Habla sobre la soteriología, soter, salvador. Es una belleza, habla de los atributos de Dios. Nuestro Dios es soberano y Él tiene el control de los virus. En la mano del soberano Dios están los virus del mundo. Pero entonces, profesor, hermano Juan José, pastor, ¿cómo que en las manos de Dios están los virus del mundo? Primeramente, Dios no tiene manos, porque la naturaleza de Dios es espiritual. La esencia de nuestro Dios es espiritual, pero hay una palabra en la teología bíblica que es el antropomorfismo. Y esta palabra antropomorfismo significa que el Dios espíritu en el Antiguo Testamento se manifiesta con rasgos humanos para que el hombre finito, limitado, pueda llegar a entender lo que Dios quiere enseñarnos. Amados hermanos, ¿cuáles son las razones de este estudio? Por ejemplo, la naturaleza humana lo requiere, así como el rey Nabucodonosor tenía esa inquietud. Todos los seres humanos tenemos esa inquietud. Amados hermanos, en este tiempo nos vamos a quedar aquí para que la segunda clase sobre la doctrina de la escatología que se va a estar impartiendo, ministrando, para edificar concilios, para edificar a los señores ministros pastores, ministros evangelistas y ministros de escuela dominical como maestros, diáconos, supervisores, ancianos de los diferentes ministerios y hermanos de todo el mundo, porque nuestro anhelo es que Latinoamérica, que somos nosotros, profesores, educadores, ministros educadores, siervos del Señor Jesucristo. La palabra siervo viene del griego doulos, donde se deriva la palabra griega douleo, que significa ser esclavo. Claro, somos servidores, somos esclavos voluntarios para servir en la obra del Calvario, pero tenemos un don en desarrollo, que es la educación. En este tiempo pedimos profundamente a Dios que la iglesia cristiana en Latinoamérica regrese al cristianismo bíblico. Y es por eso que a través de este maravilloso y profético noticiero, Noticias del Fin, vamos a doctrinar la escatología bíblica y el libro del Apocalipsis. Entonces, amados hermanos de todo el mundo, para nosotros ha sido un honor muy grande el poder estar en vivo a través del canal del YouTube Noticias del Fin. Que el eterno Dios les bendiga grandemente.